fiesta más grande, la más importante. Raúl Velasco y sus amores. El dueño del domingo. Raúl Velasco no era cualquier conductor. Era el mero mero que decidía quién brillaba y quién se quedaba en la banca. El que con una sola aparición te podía cambiar la vida o mandarte directo al olvido. Durante casi 3 décadas se sentó frente a millones con traje impecable, sonrisa medida y un poder que pocos entendían, pero todos respetaban. El asunto no era solo presentar artistas, no señor. Era tener en las manos el control total del escaparate más grande del espectáculo mexicano. Si salías en Siempre en Domingo, ya la hiciste. Si no, podías tener talento, voz y hasta ángel, pero nadie te volteaba a ver. Así de simple y así de cruel funcionaba el juego. Pues no está uno exento de las tentaciones. Es un ser humano. Pues, toda la gente joven quiere irse a divertir y te gustan las muchachas guapas como tú y anda uno ahí correteándolas actualmente. Y es que Velasco no llegó ahí por suerte, llegó con hambre, con esa espinita clavada de este morro de nunca volver a ser el que no tenía nada. De venir de abajo, de ver la pobreza de frente y luego encontrarse con un micrófono que no solo amplificaba voces, sino que construía destinos. Pero ojo, porque cuando alguien viene con esa sed de poder, no siempre lo usa bonito. En Siempre en Domingo, tu carrera difícilmente despuntaba. Esa era como ya, cuando él te daba la patadita, entonces ya era el inicio de algo. Pero que estamos hablando de puro grande, o sea, Sí. Shakira, Alejandro Fernández, Ricky Thalía, Martin, Luis todos, Miguel, Thalía, Alessio, Chayanne. Enrique Iglesias. Los nombres que se les ocurren. Porque mientras el público veía música, luces y aplausos, detrás de cámaras se estaba cocinando otra historia. Una donde el respeto no siempre era parte del menú, y donde caerle bien al jefe era casi tan importante como cantar afinado. ¿Tú crees que Raúl Velasco hizo estrellas o solo jugaba a ser el dueño del destino de todos? Donde ponía el ojo, ponía la bala. Ahora sí, agárrate, porque si en lo profesional era pesado, en lo personal no se quedaba atrás. Porque vamos a meternos en ese lado que muchos comentaban en voz bajita. Sus amores, sus conquistas, sus supuestas amantes secretas y todo ese historial que lo perseguía entre pasillos y camerinos. No. Ya tiene uno más experiencia. Si están divorciados. Digo, no estoy hablando por mí, estoy hablando por los casados que me ven ahí. Si están divorciados, sí, Si no están importa. divorciados. Claro. Pero solteritos, sí, que no hacerle daño a nadie. Y es que Raúl Velasco tenía fama de no perder el tiempo. Decían que donde ponía el ojo, ponía la bala. Y con el poder que cargaba encima, más de una historia empezaba como oportunidad y terminaba en puro chisme. Porque no era lo mismo que te invitara al programa a que te empezara a poner atención de más. Ahí es donde la cosa cambiaba y los rumores se encendían. Es Brigitte Nielsen que llegó y se le sentó en las piernas. Bueno, yo estaba así, uy, celosa, ¿no? Porque era mi papá. Por ejemplo, una vez en Tabasco, estábamos con lo de México Magia Encuentro, dormidos, y a las 2 de la mañana alguien nos toca la... Y entre nombres, miradas, coqueteos en vivo y comentarios que parecían inocentes, pero no lo eran tanto, se fue armando una reputación que hasta hoy sigue dando de qué hablar. Se enamoraba, era un enamorado de primera, siempre se enamoraba y lo dejaban a los 15 días, entonces a las depresiones, iba a decir lo que va uno viviendo y que todo el mundo vivimos poco a poco, ¿no? ¿Tú crees que eran solo rumores o que sí aprovechaba el poder que tenía para conquistar? El primer amor y el primer quiebre. Raúl Velasco contrajo nupcias por primera vez con Hortensia Ruiz, una joven que, según él mismo llegó a contar, también vivía atrapada en la soledad.
Ahí fue donde conectaron, más por necesidad de compañía que por una historia de amor de película. Mantenerlo a flote, pues por los 3 hijos que teníamos, ¿no? Hemos de haber tenido yo 16 años, 15 años, Arturo tendría 10, Claudia 9. Se casaron siendo muy jóvenes y juntos formaron su primera familia, teniendo 3 hijos, Raúl, Claudia y Arturo Velasco Ruiz. En esos años no había lujos ni fama. Era una etapa de esfuerzo, de salir adelante, de construir algo desde abajo, mientras él apenas empezaba a abrirse camino. El matrimonio duró cerca de 15 años, tiempo suficiente para que crecieran juntos, pero también para que empezaran a notarse las grietas. Porque mientras su carrera comenzaba a subir como espuma y su nombre se hacía cada vez más fuerte en la televisión, en la casa la historia ya no era tan estable. Y fue ahí donde todo se vino abajo, entre rumores de infidelidad y una separación que no fue nada tranquila. La cosa se puso seria cuando terminaron en tribunales peleando por la custodia de los hijos, una batalla que Raúl Velasco terminó ganando. Entonces me tocó ser papá y mamá. Me llevé a mis hijos por recomendación de mis hijos. Pero lo que más ruido hizo fue lo que él mismo dijo después, calificando a Hortensia como una mujer emocionalmente inestable. Palabras que encendieron más la polémica y dejaron claro que ese rompimiento venía cargado de resentimiento. Analista de ese tiempo, que me dijo, dice, si los dejas con la mamá es más inmadura que tú. Y como si no fuera suficiente, personas cercanas contaron que, tras la separación, él traía prisa, como que no sabía estar solo, buscando rápido quién ocupara ese lugar en su vida y en su casa. Al final, lo que empezó como una relación para llenar vacíos, terminó en un rompimiento fuerte, lleno de pleitos, señalamientos y una historia que marcó el inicio de todo lo que vendría después en su vida personal. ¿Tú crees que ese matrimonio nació por necesidad o que sí hubo amor que se fue desgastando con el tiempo? La alemana que aguantó todo. Después del truene con la primera esposa, Raúl Velasco no se quedó haciendo drama. Se movió rápido y apareció en escena Dorle Kloss, la alemana que terminó siendo la mujer más firme en su vida. Con ella armó su segunda familia y tuvo 2 hijos, Karina y Diego Velasco. Ya en una etapa donde el señor no andaba viendo cómo sobrevivir, sino cómo mandar. Dorle no era cualquier pareja. Era la que estaba ahí mientras él se convertía en el dueño del domingo, la que veía pasar artistas como si fueran fichas de ajedrez. Unos subían como espuma y otros desaparecían sin dejar rastro. Mientras el público veía glamour y aplausos, ella tenía vista de primera fila del poder, del carácter y de todo lo que se decía por debajo de la mesa. Aprenda a amar sin cuerpo. Y yo creo, tenemos tantos bonitos memorias y vivencias que hemos vivido junto a mi marido, junto a muchas amistades aquí, a mucha familia. Y sí, el matrimonio duró más de 30 años, fuerte en apariencia, pero rodeado de cuchicheos. Porque tampoco era un secreto que a Raúl Velasco le gustaba voltear a ver, y cuando eres el que decide quién brilla, más de una sonrisa se te acerca solita. Nada confirmado, pero el ruido siempre estaba ahí, constante, como mosca en la oreja. ¡Qué gusto de ver! De hecho, gente cercana llegó a decir que cuando él salió de su primer matrimonio, traía prisa por tener una figura femenina en casa, casi como quien quiere resolver rápido el tema del hogar. Y con Dorle encontró eso y más: compañera, apoyo y estabilidad. Tanto que él mismo llegó a decir que era todo lo que un hombre podía esperar de una mujer. Ahora, el capítulo que muchos recuerdan con ceja levantada.
Su hija Karina Velasco fue la elegida para continuar el legado. Cuando la salud de Raúl ya no daba para seguir al frente, la pusieron a conducir siempre en domingo. Pero aquí se vio lo que muchos sospechaban. El nombre no bastaba. Me da mucho gusto de venir a celebrar con todos ustedes otro beso. El público no conectó igual. Los números empezaron a caer y ese programa que durante décadas fue un monstruo empezó a tambalearse. Karina duró poco tiempo al frente, prácticamente en la recta final, antes de que todo se viniera abajo en 1998. Y es que no era lo mismo. Una cosa es crecer viendo el imperio y otra muy distinta sostenerlo. El peso de ese legado era enorme, y aunque lo intentó, la magia ya no estaba. El público lo sintió y la tele no perdona. Y así fue como le dio pataditas a diferentes artistas. Teatro se usa una palabra muy fea y después te dan una patada, ¿está bien? Entonces yo le pido a Lupita del hecho que me dé una patada. ¿Sí? ¿Me la da Lupita? ¿Pero qué dito? Sin palabras, digamos. Mientras tanto, Dorle seguía ahí, firme, viendo cómo ese imperio que tanto costó levantar empezaba a desmoronarse poco a poco, sin escándalos, sin meterse al ruedo, pero cargando toda la historia, desde el auge hasta la caída. ¿Tú crees que Karina tenía con qué sostener ese legado o que sin Raúl Velasco ese trono ya estaba destinado a caerse? El rumor de la India, María que nunca se apagó. Todo empezó como esas historias que arrancan tranquilas y terminan siendo un chisme de alto calibre, con miradas, bromas y coqueteos en televisión entre María Elena Velasco y Raúl Velasco. Momentos donde ella lo traía cortito con el Basile, lo llamaba con cariño, le soltaba piropos sin pena y él bien puesto, sin frenarse mucho tampoco. Aquí fue donde conocí al señor Velasco. ¿Verdad, güero? ¿Te acuerdas? Que siempre me... En pantalla parecía puro juego, pero fuera de cámaras, la cosa ya olía distinto. Porque la gente empezó a decir que esa confianza no era cualquier cosa, que había más cercanía de la normal. Nunca se confirmó un romance, eso hay que dejarlo claro, pero el coqueteo era tan evidente que el chisme prácticamente se armó solo. Se alborotan más que yo, mira. ¿Te acuerdas que siempre me comprabas tu jícama con chile? Pero lo que de plano le metió gasolina al asunto fue cuando apareció Mirna Velasco, y no llegó con medias tintas, llegó soltando todo. Dijo que era hija de Raúl Velasco y de la India María, pero también contó que su historia no fue bonita, que fue dada en adopción siendo muy pequeña, que creció lejos de ellos y que durante años no supo la verdad. Se en la cabeza a mi madrastra que no me querían. Entonces, ¿para qué? Yo me dije, yo voy a tener muchos niños y voy a ser la mejor mamá, voy a hacer lo al revés, lo contrario de lo que hicieron mis padres. Según lo que declaró, ella se enteró ya grande de quiénes eran sus supuestos padres biológicos, y eso fue lo que la llevó a hablar públicamente. También dejó entrever que hubo abandono, que no hubo reconocimiento y que su vida estuvo marcada por ese vacío. Eso fue lo que más pegó, no solo el supuesto romance, sino la historia de una hija que decía haber sido dejada atrás. Y como si no fuera suficiente, también salpicaron a Denise Guerrero, metiéndola en el mismo paquete como otra supuesta hija. Pero ahí sí la cosa cambió, porque Denise lo negó completamente y nunca hubo pruebas de nada. Así que ese lado del chisme quedó más como puro invento sin sustento. Seriani, pregúntale si la vocalista de Belanova es otra hija de la India María. Sí. Sí. Ok, sí, ya me lo habían preguntado, Victoria. Antes me había olvidado. Buenas tardes. Al final, lo que quedó fue una mezcla explosiva, coqueteos en televisión, rumores de romance y declaraciones fuertes de abandono que jamás se confirmaron oficialmente. Pero ya sabes cómo funciona esto. Cuando alguien suelta una historia así de pesada, el público no la olvida fácil. Hoy no voy a hablar de esto porque no me interesa. Yo vengo aquí con otro mensaje, pero gracias. No lo negó. No lo negó. Lo hubiese negado si no, pero... ¿Tú crees que Mirna estaba contando su verdad o que todo se salió de control y creció más de lo que realmente fue? La niña prodigio y el escándalo que no lo dejó en paz. Y si hay un nombre que siempre sale cuando se habla de los rumores más pesados de Raúl Velasco, ese es el de Yuri. Porque aquí el chisme no fue cualquiera. Aquí se habló de una supuesta relación prohibida que puso a medio mundo a murmurar. Un avión y mi mujer sacó un periódico. Mira lo que dicen aquí. ¿Qué dicen?
Desde que Yuri apareció en escena, siendo apenas una adolescente, el propio Raúl Velasco le echó el ojo, pero de esos de talento, al menos así lo manejaba. Él mismo decía que la muchachita tenía madera de estrella y que iba para grande, así que no perdió el tiempo y la empezó a impulsar fuerte, dándole espacio en Siempre en Domingo, cuando la jarocha tenía apenas 14 años. Y claro, ahí fue donde la gente empezó con el cuchicheo, porque no era normal ver a alguien tan joven con tanta presencia, tan bien arropada y tan constante en un programa donde entrar ya era complicado. La pregunta empezó a sonar bajito pero constante. ¿Por qué ella sí y tantas otras no? Imagínate, tenía Yuri 15 años y decían, Raúl Velasco se va a divorciar para casarse con Yuri. ¿No? Así. La cosa se puso más caliente cuando a pocos meses de haber debutado, Yuri fue llevada al Festival OTI de 1979, un escenario grande, importante, y donde casualmente Raúl Velasco no solo era conductor, sino también juez. Y ahí sí, el comentario subió de tono, porque muchos empezaron a hablar de favoritismo, de ventaja y de una cercanía que ya no se veía tan casual. Incluso se rumoreó que Velasco pensaba divorciarse para casarse con Yuri. Y vámonos, el chisme se soltó con todo, que si había algo más, que si no era solo apoyo, que si esa relación iba más allá de lo profesional. Y con la edad de ella en ese momento, el rumor se volvió todavía más delicado, más incómodo y más explosivo para la opinión pública. Con los años, la misma Yuri salió a ponerle freno al asunto. Dijo clarito que nunca hubo nada, que Raúl Velasco fue para ella como una figura paterna, alguien que la impulsó, sí, pero dentro del respeto. Incluso soltó que su mamá, Dulce Canseco, era de armas tomar, literal, que andaba armada y que nadie se le acercaba con malas intenciones. Pero aunque lo aclaró, aunque quiso cerrar el capítulo, el rumor no se murió. Se quedó ahí, como ese fantasma que no hace ruido, pero tampoco desaparece, esperando el momento para volver a salir y poner a todos a hablar otra vez. ¿Tú crees que fue puro apoyo bien acomodado? ¿O que ese impulso traía algo más detrás? A Rubia que le siguió el juego. Cuando Lorena Herrera se apareció en Siempre en Domingo, aquello no fue entrada discreta, fue de las que hacen ruido desde que pisan el foro. La mujer llegó plantada, segura, sabiendo perfectamente el efecto que provocaba. Pero lo bueno no fue la cantada, fue la plática. Porque Raúl Velasco empezó con sus preguntitas medio traviesas, de esas que parecen inocentes, pero ya van midiendo terreno. Y Lorena, lejos de hacerse la seria, se subió al carrito. Entonces me llegan ahí. ¿A dónde le llegan a uno? Ahí. Ahí es donde tiene uno que llegar. No, no es ¿Qué va? Que si le gustaban los hombres casados, que si no, que mejor solteros o divorciados y con papeles en mano, nada de cuentos. Y el ambiente empezó a calentarse sabroso, porque ya no era entrevista, era puro intercambio con picante. Luego vino la pregunta clave, ¿cómo te gustan los hombres? Y ella, sin titubear, le soltó que chaparritos. Pero no lo dijo al aire, no, se lo dijo viéndolo, acercándose, pegándose más de la cuenta, como quien no quiere pero sí quiere. Ahí ya el asunto cambió de tono. ¿Te gustan los solteros? Pues siempre lo he dicho, no es porque estés aquí, pero es que a mí me encantan los hombres chaparritos. Sí. Y él tampoco se hizo el digno, siguió el juego, risitas por aquí, comentarios por allá, la famosa patadita, y ese ambiente donde ya no sabía si estaban promocionando una canción o armando escena de novela en vivo. La gente lo vio clarito, no hacía falta repetirlo, esa confianza no era de primera vez. Y claro, con la fama que él cargaba, el comentario no tardó en correr, que si ahí había química, que si ese tipo de trato no se daba porque sí. Nunca se confirmó nada, pero tampoco ayudaban mucho las formas, porque cuando dos se entienden así frente a cámara, el público no se queda callado, arma su historia y la cuenta mejor. Porque Mil donde gracias. nos sigamos gustando, Mil gracias. ya tendrán algo que escribir también los colegas que A ver, escriben ¿qué tantas inventan, cosas. no? ¿Tú crees que todo fue puro cotorreo o que ahí sí se les notó de más? La modelo del final y el rumor de pasillo. Y cuando el programa ya iba en su etapa final, apareció otro nombre que levantó cejas, Rebeca de Alba, una mujer elegante, guapa y con presencia, que no solo llegó como invitada,
sino que terminó compartiendo conducción con él. Y ahí fue donde la gente empezó a decir, espérate, esto ya no es cualquier cosa, porque no era una aparición pasajera, era estar al lado del mero jefe, en el escenario más importante de la televisión. Y ya sabes cómo es esto, cuando una mujer se acerca tanto al poder, el chisme no tarda ni 2 segundos en arrancar. Se empezó a hablar de una posible relación, de cercanía más allá de lo profesional, de que si esa química no era solo de trabajo. Pero ojo, esto también se quedó en puro rumor de pasillo. Nunca hubo confirmación de nada, ni declaraciones que lo sostuvieran. Esa televisión fue la época de oro de la televisión antes de las redes sociales. Entonces es una escuela en la que resuelves, en el que las cosas se hacían de otra manera y echas mano ahora de las redes, por supuesto. Lo que sí es cierto que su presencia coincidió con una etapa complicada, cuando el programa ya no tenía la misma fuerza y cuando Raúl Velasco ya enfrentaba problemas de salud. Y en medio de ese cierre, tener a una figura como Rebeca al lado hizo que muchos empezaran a especular más de la cuenta. Dan pasos a la fama, afortunadamente, y no pasos a la cama, porque hay maneras de empezar carrera, ¿no? Claro, claro. Hay maneras de empezar carrera. Porque al final, en este tipo de historias, no hace falta que pase algo para que la gente lo imagine. Basta con la cercanía, las cámaras y el contexto para que el chisme se arme solo. ¿Tú crees que fue pura coincidencia profesional o que ahí también había algo que nunca se dijo? Las jóvenes y el coqueteo que ya era costumbre. Cuando Irán Castillo llegó a Siempre en Domingo, tenía apenas 20 años, joven, empezando y con toda la ilusión encima. Pero lo que debía ser una entrevista normal terminó siendo uno de esos momentos donde el ambiente cambió sin aviso. Le bebe bien, ¿verdad? Sí. Ya la pené. ¿Cuántos años tienes? Ya me dio calor. ¿Cuántos años tienes? Aquel momento en el foro de Siempre en Domingo fue el ejemplo perfecto de cómo se manejaba el poder en la televisión de antes. Raúl Velasco, que se sentía el dueño y señor de la voluntad de cualquiera que pisara su escenario, empezó a soltar unos halagos que ya no tenían nada de sutiles ni de profesionales. Se notaba a leguas que la intención iba por otro lado, buscando esa reacción de vulnerabilidad que tanto le gustaba provocar. Con un descaro total, soltó su famosa frase de «Ya la apené», mientras le hacía señas a la cámara para que se mantuviera ahí, clavada en un primer plano asfixiante, como si quisiera que el público disfrutara de ver a la joven acorralada. La reacción de ella fue el reflejo exacto de lo que es estar bajo fuego sin tener cómo defenderse. Esa risa nerviosa que soltó no engañaba a nadie que supiera leer un poquito de lenguaje corporal. Era un gesto de pura tensión. Cuando ella dijo que le daba calor, no se refería a la temperatura del estudio, sino a ese bochorno pesado que se siente cuando alguien te falta al respeto disfrazándolo de cortesía. Estaba claramente incómoda, tratando de mantener la compostura mientras sentía la mirada de un hombre que sabía que, en ese momento, nadie lo iba a cuestionar. Pero lejos de frenar al notar que ella no estaba siguiendo el juego, Velasco apretó más. Ese era su estilo, su marca registrada. Esos acercamientos innecesarios que invadían el espacio vital, esos comentarios con doble sentido y ese tonito de guapería juguetona que repetía como un libreto ensayado con todas las artistas que estaban empezando su carrera. Era una dinámica de control absoluta, y para rematar la faena, como quien pone un parche antes de que salga la herida, soltó la línea más cínica de la noche. Te lo digo como un papá, no como un galán. Esa frase era su salvoconducto, la trampa perfecta para que cualquier crítica se disolviera. Quiso vender una imagen de protección paternal para ocultar un coqueteo que estaba a la vista de todos, confirmando que en su programa las reglas las ponía él, aunque eso significara
pasarle por encima a la comodidad de sus invitadas. ¿Cómo te puedes apenar conmigo? Te lo estoy diciendo como un papá, no como un galán que te está fajando. No, ya sé. Y es que aquí es donde la cosa se pone de verdad pesada, porque con el tiempo la gente empezó a atar cabos y a darse cuenta de que esto no era un caso aislado ni un simple descuido. No, señor, era un patrón clarito de cómo este hombre manejaba su feudo. Era su modus operandi, con cuanta muchacha joven y con ganas de triunfar se le ponía enfrente. Eran esas miraditas que te escaneaban de arriba a abajo, las bromas con doble sentido que te dejaban fría y esos comentarios que siempre iban con una segunda intención. Todo envuelto en ese papel de regalo de el gran presentador. Pero la realidad es que a las artistas las dejaba en un callejón sin salida, totalmente acorraladas frente a las cámaras y sin saber ni dónde meter la cara. Hay que entender el contexto para dimensionar el problema. Él no era un presentador más del montón, era el hombre más poderoso de la industria, el que tenía la llave del éxito o del olvido en la palma de su mano. Cuando un tipo con ese nivel de mando se pone a coquetearte en vivo y a todo color, no tienes margen de maniobra. No es como si pudieras frenarlo en seco o darle una respuesta cortante como se merecía, porque sabías perfectamente que te estabas jugando el futuro profesional. Te tocaba tragarte la incomodidad, poner tu mejor cara de aquí no pasa nada y aguantar el chaparrón. Porque en ese entonces, rebelarse contra el dueño del circo era, básicamente, firmar tu retiro antes de empezar. ¿Tú crees que ese coqueteo era parte del show? ¿O que ya era algo que cruzaba la línea? Las consentidas. Cuando una artista empezaba a aparecer seguido en el show, la gente luego empezaba a sacar cuentas. Porque ir a Siempre en Domingo no era como llegar y ya, era pasar por el ojo del mero jefe. Así que cuando veían a la misma cara una y otra vez, el comentario no tardaba en salir. Y es que no ayudaba nadita el estilo del señor, porque le encantaba soltar piropos en vivo, de esos que iban con chile habanero, que sí qué guapa, que sí qué bonita, que sí cómo llamaba la atención, pero con ese tonito que no era tan inocente como parecía. Todo frente a millones, con la artista sonriendo de compromiso y aguantando vara. Ahí tienes a Thalía, que un día era pura flor, foco y aplauso, y al otro le caía el sablazo con lo de corrientota, dejándola exhibida en segundos. Era como un sube y baja. Hoy te subo, mañana te ubico. Vengo a cobrar venganza de este chavo que abochornaste. ¿Qué tal? Así que vamos a deshojar la margarita. ¿Cuál? ¿Esta? No, ven por ella. Bien lucero, siempre bien portada, bien sonriente, de esas que parecían tener su lugar asegurado, apareciendo seguido y manteniéndose en el radar. Y claro, eso no pasaba desapercibido, porque no cualquiera tenía ese espacio tan constante, y mientras unas estaban ahí vuelta y vuelta en la pantalla, otras llegaban, cantaban y no las volvías a ver ni en pintura. Mujeres que pasaban una sola vez y se esfumaban como si el foro se las hubiera tragado. Y ahí es donde empezaba el cuchicheo, porque unas sí se quedaban y otras ni chance de regresar. A veces que las mujeres en general, no solamente yo. Las Virgo más que nada. Las Virgo más que nada. Yo conozco una en casa. Sí. Porque al final no era solo talento, era la cercanía, los comentarios, las miradas, ese trato con saborcito especial que no se repartía parejo. Y en un lugar donde entrar ya era difícil, quedarse no era coincidencia, era otra cosa que muchos preferían no decir en voz alta. ¿Tú crees que todo era por talento o que el juego tenía reglas que no todos conocían?
El final del hombre que controló el espectáculo. Y al final, el hombre que durante años movió los hilos del espectáculo terminó apagándose lejos del escenario, en su casa de Acapulco, a los 73 años, desgastado por la enfermedad que lo fue consumiendo poco a poco. Porque en público, Raúl Velasco era una cosa, el conductor impecable, el que lanzaba estrellas, el que tenía la última palabra frente a millones. Pero en privado, la historia tenía otros matices, más serios, más pesados, más de carácter fuerte, de esos que no todos conocían, pero que muchos alcanzaron a ver de cerca. Que me quieres, entiendo que me amas, no te quiero exigir, pero yo quiero que sepas que tú eres lo máximo en mi vida y que no... Y cuando se fue, no se fue solo una persona, se fue una época completa, porque con él también se quedaron historias que no pasaron por las cámaras, momentos que no se grabaron, decisiones que se tomaron lejos del reflector. Todo eso quedó guardado en los pasillos, en los camerinos, en la memoria del personal de confianza, de los que vivieron ese mundo desde adentro. Incluso en la vida de quienes estuvieron a su lado tantos años, como su esposa, que fue testigo de lo que el público solo alcanzaba a imaginar. Porque así era ese universo, una cara para el público y otra detrás del telón. Un hombre que podía ser cálido frente a la cámara y completamente distinto cuando se apagaban las luces. Y al final, su historia no se mide solo por lo que vimos en pantalla, sino por todo lo que se movía alrededor, por el impacto que dejó en quienes lo conocieron de cerca y en una industria que durante años giró a su ritmo. Murió el hombre, pero el eco de lo que fue, de lo que hizo y de lo que representó, sigue resonando como un capítulo que marcó a toda una generación. ¿Tú crees que su legado pesa más por lo que construyó o por todo lo que dejó detrás del telón?